¿Puedes explicarme por qué demonios estás mandándole corazones a tu jefe a las 11 de la noche? Eso fue lo primero que dije. Así empezó todo. No fue un grito, ni un ataque de celos sin base, fue una pregunta tranquila pero directa, con el móvil en la mano y su cara reflejada en la pantalla, esa cara que durante años había sido lo más cercano a casa. Ella se quedó congelada, de pie junto a la cama, con la camiseta vieja que solía usar para dormir, y durante unos segundos que parecieron horas, no dijo nada, ni siquiera intentó acercarse o negar, simplemente se quedó ahí. Como si el suelo se le hubiera vuelto transparente y ya estuviera cayendo. Todo esto comenzó esa misma noche, a las 23:37, mientras buscaba el cargador del móvil en su mesilla. Había olvidado el mío en el coche y ella ya estaba dormida. O eso creía yo. Lo que encontré no fue el cargador, fue el teléfono de Nuria vibrando con insistencia, con la pantalla iluminada mostrando un mensaje que decía, «Me has dejado con ganas, jefa». Y lo firmaba Rubén, clínica, así, con ese entre paréntesis, como si fuera una nota mental para no confundirlo con otro Rubén. Mi estómago se encogió de inmediato. No por el emoji o por el tono del mensaje, sino por lo que implicaba. No era un texto amistoso, ni de trabajo. Era de alguien que se siente con la libertad de escribirle eso a una mujer casada, a mi mujer. No toqué el mensaje. No lo abrí. No hice ninguna captura. Solo me quedé mirando el teléfono un rato, con el corazón latiendo como si me lo hubiera prestado un corredor de maratón. Ella se removió en la cama, medio dormida, murmuró algo como «ya volviste», y se dio la vuelta. Pero yo no podía dormir, no después de leer eso. Me fui al salón, dejé el móvil sobre la mesa, me serví un whisky sin hielo y me senté en el sofá como si fuera una escena de una serie mala, pero era mi vida. Durante media hora estuve pensando qué hacer, cómo hacerlo. Y cuando escuché sus pasos acercándose, supe que no podía callármelo. ¿Qué estás diciendo?, me preguntó ella finalmente, con la voz temblorosa. Que me expliques este mensaje, le dije, y giré la pantalla para que lo viera de nuevo, aunque ya sabía perfectamente cuál era. Eso no significa nada, es solo una broma, es de Rubén, ya sabes, el nuevo higienista, siempre manda mensajes así, es un poco payaso, intentó reír, pero ni ella se creyó esa mierda. ¿Y por qué te manda eso a ti? ¿Y por qué justo después de que salieras tarde de una reunión en la clínica? ¿Y por qué coño me has estado esquivando durante semanas? Seguí, sin levantar la voz, pero con cada palabra pesando como si le estuviera arrojando ladrillos. Ella entonces cambió de táctica. Su cara pasó de nerviosa a defensiva en menos de un segundo. ¿Me estás espiando? ¿Estás revisando mi móvil ahora? No. Tu teléfono vibró solo. No tengo que espiarte para saber cuando algo huele mal. Estás paranoico, Marcos. Siempre lo has sido. Siempre estás viendo fantasmas donde no hay nada. ¿Y Rubén es un fantasma? ¿O es solo un amigo que te calienta con emoticonos? Nuria no respondió. Se cruzó de brazos. Miró hacia la ventana como si de pronto tuviera muchas cosas más importantes que decirle al cristal. Y ahí supe que lo que estaba pasando era real. No lo negó, no lloró, no se arrodilló a suplicar. Solo se quedó en silencio, como alguien que ya no tiene energía para seguir mintiendo o justificarse. ¿Me estás engañando?, le pregunté, esta vez con voz más baja. Y otra vez, silencio. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se apagó. Durante el resto de esa noche no dormimos. Ella se quedó sentada en el borde del sofá, yo en la silla del comedor con el vaso aún en la mano,
El hielo ya se había derretido, pero no me molesté en beber el resto. A cada intento de Nuria por iniciar una conversación le respondía con el mismo silencio que ella me había dado unos minutos antes, pero el tipo de silencio que no pide compasión ni da espacio a explicaciones. Solo sirve para que el otro se ahogue con sus propias palabras sin necesidad de decir nada más. A las 3 de la mañana ella se levantó, fue al baño, regresó, se sentó otra vez, se levantó de nuevo, hizo una pausa junto a la mesa y se quedó de pie sin saber si decir algo o simplemente encerrarse en la habitación. Fue entonces cuando habló. ¿Qué quieres saber? Lo dijo con una voz que ya no temblaba, pero tampoco sonaba segura, como si supiera que todo lo que dijera sería usado en su contra. Todo. ¿Desde cuándo, dónde, cómo? Todo. Y no me mientas, porque ya tengo suficiente para saber que hay algo más que un mensaje. Ella suspiró, bajó la mirada, y tras unos segundos, como si estuviera entregando una confesión sin abogado, empezó a hablar. No es algo serio. No somos una pareja ni nada así. Solo, pasó. Empezó hace unas semanas, fue en una cena del trabajo, él estaba diferente, había bebido, se quedó más tiempo cuando los demás se fueron, y al final, no sé por qué, fuimos al piso de su amigo. Estaba vacío porque lo están reformando. Solo pasó una vez. ¿Y después qué? ¿El emoji de anoche era por nostalgia? No pasó más de eso. Hemos hablado, sí. Me escribe de vez en cuando, pero no lo he vuelto a ver fuera del trabajo. Me la quedé mirando, esperando algo más. No porque pensara que ella soltaría más verdades por voluntad propia, sino porque quería ver hasta qué punto estaba dispuesta a sostener esa versión. Ella aguantó mi mirada, pero no demasiado. Se dio la vuelta, se fue al dormitorio y cerró la puerta, no con violencia, sino con esa calma que solo tienen los que saben que ya no tienen más argumentos. Me quedé en la silla hasta las 5, con el móvil aún sobre la mesa. Cuando por fin me levanté, no fue para dormir, fue para encender el portátil y empezar a buscar abogados. Durante los días siguientes mantuvimos la fachada. Mateo no notó nada porque decidí que no iba a arruinarle su rutina, al menos no todavía. Nuria y yo apenas cruzábamos palabras, lo justo para organizarnos con las tareas de la casa, la escuela, la comida. Cada vez que ella intentaba hablarme, yo le decía que no estaba listo. Y no era mentira. Estaba digiriendo no solo la traición, sino el hecho de que había compartido mi casa con alguien capaz de construir una mentira tan cuidadosamente. Porque aunque ella dijera que solo había pasado una vez, yo no me lo creía. Esa seguridad con la que había mantenido su papel durante semanas, esa manera tan natural en la que volvía tarde sin generar sospechas, no eran de una persona que había tenido un desliz. Eran de alguien que sabía exactamente cómo no ser descubierta. Una noche, después de cenar, me acerqué a su bolso mientras ella se duchaba. No lo había hecho antes, no por respeto, sino por precaución. No quería confirmar lo que ya imaginaba. Pero esa noche ya no me importaba. Revisé su móvil primero. Sin bloqueos, sin códigos nuevos. Estaba limpia. Demasiado limpia. Todas las conversaciones con Rubén borradas, ni rastro en WhatsApp, ni llamadas recientes. Incluso el historial de navegación estaba vacío. Eso fue lo que me convenció de que mentía. Nadie borra todo eso si no tiene algo que esconder. Cuando salió de la ducha y me vio con el teléfono en la mano, no dijo nada. Se quedó en la puerta, envuelta en la toalla, con una mirada que no era de sorpresa, sino de resignación. Estás mintiendo. No fue solo una vez. ¿Cuántas veces fueron? ¿Dónde más estuviste con él?
No voy a seguir hablando si me estás espiando, dijo ella sin levantar la voz. No es espionaje. Es mi casa. Es mi vida. Es mi cama. Y no voy a dejar que me trates como si fuera un intruso en todo esto. Dime la verdad o me largo ahora mismo. 3 veces, dijo, finalmente. La primera fue esa noche que te conté. La segunda fue una tarde que te tocaba turno doble. La tercera fue la semana pasada. Ya está. No hay más. ¿Lo amas? No. ¿Te importa? Tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque me sentía invisible. Porque tú ya no me mirabas igual. Porque necesitaba sentir que alguien me deseaba. No le respondí. Me fui a dormir al sofá, y al día siguiente, pedí cita con un abogado. No fue una conversación, fue una guerra. Esa noche, después de cenar los 3 juntos como si nada pasara, Nuria y yo tuvimos la pelea que llevábamos aplazando desde hacía días. Mateo se había ido a dormir temprano porque tenía excursión al día siguiente, y apenas cerró la puerta de su habitación, me acerqué al comedor, recogí los platos con calma, y mientras los dejaba en el fregadero, le solté la primera bomba sin siquiera girarme. Ya firmé con el abogado. Ella no dijo nada al principio. Solo la escuché respirar más fuerte. Cuando me di la vuelta, tenía los brazos cruzados, apoyada en el marco de la puerta. ¿Qué abogado? El que va a encargarse del divorcio. Ya está todo listo. Solo falta tu firma. ¿Estás hablando en serio? ¿Tú crees que me estoy riendo? Ella se acercó a la mesa, se sentó, y me miró con esa cara que pone cuando quiere hacerme creer que soy el que está exagerando, como si no supiera por qué estoy tomando esta decisión. No tienes por qué hacer esto. Fue un error, lo reconocí. No quiero tirar todo por la borda por algo que ya terminé. ¿Terminaste porque te pillé o porque te arrepentiste? Eso no importa ahora. Para mí sí. Me mentiste, me engañaste, y cuando te confronté seguiste mintiendo hasta que no te quedó otra. No todo ha sido mentira. No puedes borrar 14 años por 3 noches. No soy yo el que las borró, fuiste tú. Y no fueron solo 3 noches, fueron semanas de mensajes, de planes, de tiempo que no pasabas conmigo porque estabas ocupada con él. Y aún no me creo que solo hayan sido 3. ¿Qué quieres que diga? ¿Que me flagelé? ¿Que me odia a mí misma? No, quiero que tengas la decencia de no seguir tratándome como un imbécil. No te estoy tratando como un imbécil. Te estoy diciendo la verdad. ¿Y cómo se supone que debo creerte ahora? Después de todo. Porque estoy aquí, contigo. No me fui con él. No me escapé. Estoy enfrentando esto como puedo. ¿Cómo puedes? Llevas semanas actuando como si yo fuera el problema, como si tú fueras la víctima porque te sentías invisible. ¿Y sabes qué? Quizás sí te descuidé. Quizás fui un idiota por no notar lo que te pasaba. Pero tú no hablaste, no dijiste nada. Te metiste en la cama de otro sin darme ni siquiera la oportunidad de saber que algo iba mal. No es tan fácil como lo estás diciendo. Claro que no lo es. ¿Pero follar con un compañero de trabajo sí lo fue? Ella me lanzó una mirada tan cargada de rabia que pensé que iba a gritar, pero no lo hizo. Solo se quedó en silencio, mirando hacia la mesa, como si de pronto le pesaran las palabras. Yo me senté frente a ella, saqué del sobre los papeles que el abogado me había entregado y los empujé hacia su lado de la mesa. Léelos. No es un divorcio complicado. Custodia compartida,
reparto de bienes equitativo. Nada de locuras. Ya hablé con la empresa, me moverán de sede en unos meses. Solo necesito tu firma. ¿Y si no quiero firmar? Entonces esto se convierte en una guerra. Y créeme, tengo todo lo necesario para ganarla. ¿Estás amenazándome? Estoy advirtiéndote. No me hagas pasar de víctima a verdugo. Ella se levantó de golpe, empujó la silla con fuerza y se fue al dormitorio. No la seguí. Me quedé sentado ahí, respirando lento, sintiendo el peso de cada palabra dicha, cada reproche, cada recuerdo que ahora parecía pertenecerle a otra vida. Después de casi una hora, volví a guardar los papeles, apagué las luces y me fui a dormir al sofá. Esa noche no soñé con nada. Solo cerré los ojos y esperé que el tiempo pasara. A la mañana siguiente, cuando me desperté, encontré una nota sobre la mesa. Era corta. Solo decía, necesito pensar. No estoy lista para firmar nada aún. No me sorprendió. Era su forma de seguir controlando algo, aunque fuera el calendario de su derrota. No respondí. Fui a trabajar, volví por la tarde, cené con Mateo, y seguí con mi vida como si ya no hubiera nadie más en la casa, como si ya hubiéramos empezado a vivir separados sin habernos mudado. Cada día se sentía como una repetición de lo mismo. Ella entrando y saliendo, evitando cualquier conversación, y yo haciendo lo mismo. La tensión era tan palpable que ni siquiera Mateo preguntaba por qué ya no veíamos películas juntos o por qué dormía en el sofá. Supongo que los niños perciben más de lo que decimos, y él había entendido que algo estaba roto, aunque no supiera exactamente qué. Y entonces, una noche, la encontré sentada en el suelo del pasillo, con los papeles en las manos, llorando en silencio. Me acerqué, me agaché, y me quedé mirándola sin decir nada. Ella levantó la mirada y susurró. ¿De verdad no queda nada? Le respondí sin rencor, sin rabia, solo con la claridad de alguien que ya entendió que lo perdido no se recupera. No de mi parte. Pasaron 2 semanas desde aquella noche del pasillo. No volvió a mencionar los papeles del divorcio, ni volvió a llorar delante de mí. Seguimos viviendo juntos como 2 personas que se toleran por obligación, compartiendo el espacio como si fuera un piso alquilado entre desconocidos. Lo único que nos unía aún era Mateo, y la rutina que evitábamos romper para que no notara el desastre. Pero cada día que pasaba sin una firma en ese maldito papel me dejaba más claro que necesitaba hacer algo más, algo que le dejara una marca, no física, sino moral. Algo que le recordara lo que había hecho y que no iba a salirse con la suya como si nada. No quería destruirle la vida ni arruinarle su carrera, pero tampoco podía permitir que siguiera caminando con la cabeza en alto mientras yo era el único que cargaba con la vergüenza. Ella seguía trabajando en la clínica como si fuera una mujer ejemplar, saludando con su sonrisa habitual, como si su reputación estuviera intacta. Lo sabía porque una tarde fui a buscar a Mateo a casa de un compañero que vive cerca de su trabajo, y al pasar por la puerta la vi salir con 2 compañeras, riendo, con esa confianza de quien no ha hecho nada malo. Me quedé parado en el coche unos segundos, mirándola desde el otro lado de la calle. Fue en ese momento cuando tomé la decisión. Volví a casa y abrí mi portátil. Entré a mi correo y empecé a escribir, sin emoción, sin insultos, solo con hechos. Relaté brevemente lo sucedido, sin detalles morbosos, sin exageraciones. Simplemente informando de que una relación extramarital entre 2 empleados de la clínica había sido la causa del inicio de un proceso de divorcio que afectaba la convivencia familiar y que, por cuestiones éticas, debía ser del conocimiento del gerente del centro. No firmé con mi nombre completo,
solo con las iniciales, y adjunté 2 capturas de pantalla de mensajes que había recuperado del respaldo del teléfono, que mostraban claramente el tono íntimo entre Nuria y Rubén. Ni una amenaza, ni una palabra fuera de lugar. Solo los datos necesarios para sembrar la duda donde más le dolería, en su entorno profesional. Esa noche dormí como hacía tiempo no dormía. Al día siguiente, cuando volví del trabajo, la encontré en la cocina con el móvil en la mano, sin hacer nada, solo mirando la pantalla con la cara completamente pálida. ¿Has enviado algo a mi trabajo?, me preguntó sin rodeos. Sí. ¿Qué has hecho? Lo que tú no tuviste el valor de hacer, asumir las consecuencias. ¿Eres idiota? ¿Quieres que me despidan? No. Quiero que te miren a los ojos como yo ya no puedo hacerlo. Quiero que al menos una vez en la vida te enfrentes a lo que provocaste. ¿Tú crees que esto va a arreglar algo? No. Pero a mí me hace sentir un poco más en paz. Ella no dijo nada más. Se encerró en el dormitorio, y no volvió a salir hasta la mañana siguiente. A partir de ese momento, algo cambió en su comportamiento. Iba al trabajo cabizbaja, hablaba poco por teléfono, y dejó de usar perfume. Ya no recibía mensajes por la noche, y durante la cena se limitaba a comer en silencio y recoger su plato sin mirarme. No le pregunté qué había pasado en la clínica. No necesitaba saberlo. Lo único importante era que había perdido ese aire de superioridad que tanto me irritaba. Una semana después, me escribió un correo. No me lo dijo en persona, no se atrevió. En el mensaje decía que había hablado con recursos humanos y que, aunque no la habían despedido, le habían recomendado cambiar de centro. Había solicitado el traslado a otra ciudad, y se lo habían concedido. Me dijo también que firmaría los papeles, que no quería seguir arrastrando esto y que se encargaría de buscar un piso en cuanto resolviéramos lo legal. El correo terminaba con una frase seca: lo siento por todo. No me pidas que me perdone, porque aún no puedo. Respondí con un simple está bien. Avisa cuando tengas fecha. No necesitaba más. Ya no quería entenderla ni enfrentarla ni curar nada. Lo que quería era que se fuera. Que su espacio en el armario se vaciara. Que su perfume desapareciera del baño. Que sus llaves no sonaran más en la entrada. Cuando finalmente firmó, lo hizo en la mesa del comedor, sin lágrimas, sin explicaciones. Le pedí que se llevara sus cosas esa misma semana, y cumplió. El día que salió de la casa, no hubo abrazos, ni despedidas, ni frases como cuídate o lo siento. Solo cerró la puerta detrás de ella y se fue. Mateo creyó que su madre se había mudado por trabajo. No le conté los detalles. Solo le dije que íbamos a vivir separados por un tiempo. Aún no sé cuándo le explicaré todo. Quizás cuando sea mayor. Quizás cuando me pregunte directamente. Quizás cuando yo pueda contar esa historia sin sentir el nudo en la garganta que todavía no se me ha deshecho. Tardamos más de 3 semanas en volver a cruzar una palabra que no fuera sobre Mateo o sobre temas prácticos del proceso de separación. Durante ese tiempo, ella ya no dormía en casa, venía por las mañanas temprano a recoger algunas cosas o a dejar a Mateo cuando le tocaba tenerlo. La relación se había convertido en un trámite frío, como una entrega de paquetes. Había algo artificial en la manera en que sonreía al ver al niño, como si tuviera que forzar la energía de madre que antes le salía sola. Y yo no se lo impedía. De hecho, lo prefería así. Quería terminar con esa historia sin más gritos ni lágrimas. Pero había una parte de mí que sentía que algo quedaba pendiente. No por amor. No por reconciliación. Sino por cierre. Por dignidad.
por mí. La última conversación fue en un domingo cualquiera, cuando Mateo se fue a pasar el día con sus primos en casa de mi hermana. Nuria vino a dejar unas cosas que aún quedaban en el trastero. Mientras subía la última caja, le ofrecí un café. Ella aceptó sin entusiasmo. Nos sentamos en la cocina, cada uno con su taza en la mano, mirándonos como dos viejos conocidos que alguna vez compartieron demasiado. ¿Sabes por qué me dolió más que me engañaras tú que si hubiera sido cualquier otra persona? Le dije, sin rodeos. Porque confiabas en mí, respondió ella, como si lo hubiera ensayado. No. Porque yo no esperaba perfección de ti. Esperaba verdad. Podías haberme dicho que estabas mal, que no sentías lo mismo, que estabas confundida. Me habría dolido igual, pero no me habrías mentido en la cara. Tenía miedo, dijo bajando la mirada. ¿Miedo de qué? ¿De que te dejara? ¿De que me odiaras? ¿De que me miraras como me estás mirando ahora? Entonces preferiste que me enterara por un mensaje. Que me callaras como un cobarde hasta que te pillara. No fue planeado. No fue premeditado. Pasó y me superó. No me interesa cómo pasó. Me interesa por qué decidiste seguir después de que pasó. Una vez es un error. Repetirlo es una elección. Ya lo sé. No me justifiques más. Ya no hace falta. Hubo un silencio incómodo. El tipo de silencio que uno intenta evitar con un comentario absurdo o un cambio de tema, pero que en este caso ninguno de los dos quiso romper. Ella bebió un sorbo, luego dejó la taza sobre la mesa, como si no supiera si quedarse o irse. Marcos, dijo de pronto, sin mirarme, ¿tú crees que algún día podamos llevarnos bien? No lo sé. Ahora mismo no me interesa llevarme bien contigo. Me interesa rehacer mi vida sin el ruido que dejaste. Lo entiendo. Solo quería decirlo. No para que me perdones, sino para que sepas que me arrepiento. Eso tampoco me importa. El arrepentimiento no borra lo que hiciste. Solo sirve para ti. Y aún así, quiero que lo sepas. Está bien. Lo sé. Ella suspiró, se levantó y caminó hacia la entrada. Yo me quedé en la silla, no la seguí. Pero antes de abrir la puerta, se giró una última vez. Mateo te necesita fuerte. No dejes que esto te consuma. No te preocupes. Ya estoy aprendiendo a vivir sin ti. Ella sintió con un gesto muy leve, abrió la puerta y se fue. Esta vez no miró atrás. Yo tampoco. Cuando la puerta se cerró, no sentí alivio inmediato, ni paz, ni rabia. Sentí una especie de vacío raro, como cuando terminas de escuchar una canción que no querías oír pero no podías detener. Me levanté, lavé las tazas, volví al salón, y me senté en el sofá. No encendí la televisión. No agarré el móvil. Solo me quedé allí, respirando en un espacio donde por fin estaba solo, completamente solo, y aún no sabía si eso era bueno o malo. Esa noche, Mateo me preguntó si mamá volvería a vivir con nosotros. Le respondí que no, que ahora viviríamos separados porque hay cosas que los adultos a veces no pueden solucionar. No me pidió detalles. Solo dijo vale y me abrazó fuerte. Supongo que él también lo sabía desde antes. Desde ese día, no volví a hablar con ella de lo nuestro. Solo de Mateo. Solo lo necesario. Y, por primera vez en muchos meses, eso fue suficiente para mí. Han pasado 6 meses desde la última vez que estuve frente a ella más de 2 minutos seguidos.
El proceso de divorcio se cerró sin complicaciones mayores. Mateo pasa una semana conmigo y otra con ella, y aunque al principio fue un poco caótico con los horarios, los libros del colegio y quien compraba qué, nos adaptamos. El niño se acostumbró más rápido de lo que pensaba. Yo no. Pero cada día pesa un poco menos. No hay finales felices en esto, solo etapas nuevas que uno aprende a manejar. Dejé de buscar explicaciones, dejé de revisar si ella seguía con ese tipo o si ya lo había cambiado por otro. Dejé de revisar sus redes sociales y de intentar anticiparme a lo que diría la gente. Al final, lo único que importaba era mi estabilidad y la de mi hijo. Volví a salir con amigos, aunque al principio me costaba quedarme más de una hora sin mirar el móvil. Me inscribí en un gimnasio cerca del trabajo, no porque me importara mi cuerpo, sino porque necesitaba un lugar donde ocupar la mente. También fui a una psicóloga un par de veces. Me preguntó si quería sanar la relación. Le dije que no. Me preguntó si aún la amaba. Le dije que ya no sabía lo que sentía, solo que no la quería cerca. Me preguntó qué esperaba de este proceso. Le dije que quería dejar de despertarme por la noche con el pecho apretado y la cabeza llena de escenas que nunca vi, pero que imaginaba con una claridad que dolía más que cualquier prueba concreta. Me ayudó un poco. No para olvidar, pero sí para entender que el perdón no siempre es obligatorio, que uno puede seguir adelante sin tener que justificarlo todo. Un sábado, mientras tomaba café en una terraza del centro, vi a una pareja discutiendo en la mesa de al lado. No era una pelea violenta, ni nada dramático, pero vi en sus gestos una tensión familiar. Ella lo miraba como si ya hubiera tomado una decisión. Él hablaba rápido, justificando algo que no se podía justificar. Me vi a mí mismo en esa escena, no como parte de esa pareja, sino como un testigo que ya sabe cómo termina todo. Y no sentí lástima, ni superioridad. Sentí que ya estaba en otro lado. No mejor, no peor. Solo en otro lado. Una tarde de jueves, Mateo me preguntó si yo estaba enamorado de alguien nuevo. Le respondí que no, pero que quizás algún día. Me miró con una mezcla de curiosidad y alivio. Luego me preguntó si mamá también podría enamorarse de nuevo. Le dije que sí, que los adultos a veces nos equivocamos y otras veces necesitamos empezar de nuevo. No quiso saber más. Se fue a jugar con la consola y no volvió a sacar el tema. Yo me quedé pensando en lo que le había dicho. Era cierto. Todos tenemos derecho a volver a intentarlo, incluso ella. Aunque duela. Aunque uno preferiría que el otro se quedara solo como castigo. Pero no es así como funciona. No volví a amar como antes, no por falta de oportunidades, sino porque el amor ya no tiene la misma forma para mí. Ahora lo veo como algo más lento, más práctico, menos adornado. Si vuelve, bien. Si no, también. Me volví exigente, no con los demás, sino conmigo mismo. No quiero volver a confiar sin garantías. No quiero volver a entregar todo sin saber si la otra persona está en el mismo punto. Y aunque eso me ha hecho más reservado, también me ha dado un tipo de calma que antes no tenía. Hoy puedo decir que no soy el mismo hombre que era cuando empezó todo esto. No más fuerte, ni más sabio. Solo más consciente. Perdí algo que pensaba que era para siempre, pero también perdí muchas ilusiones que ya no me servían. Gané tiempo para mí, momentos con Mateo que antes no valoraba igual, y una claridad que nunca habría pedido, pero que ahora agradezco. Si pudiera volver atrás, no cambiaría lo que pasó. No porque haya sido justo o necesario, sino porque fue real. Y con eso basta. No he vuelto a tener una conversación larga con Nuria.
No la odio. Tampoco me interesa saber cómo le va. Lo que tuvimos ya no existe. Solo queda el respeto básico por ser los padres de un niño que no pidió nada de esto. Y eso es suficiente. No necesito más. Ella vive en otra ciudad ahora, trabaja en otra clínica, y nos comunicamos por correo o mensajes cuando hay algo importante sobre Mateo. Cada uno sigue su vida. Cada uno con sus decisiones. Cada uno con sus consecuencias. Al final, todo se reduce a eso, decisiones. Ella eligió mentirme. Yo elegí no perdonarla. Y cada uno vivirá con lo que eligió. Así se cierra esta historia. No con una explosión. No con un abrazo. Solo con el silencio de dos personas que alguna vez fueron todo y ahora solo se cruzan por un niño que merece lo mejor de los dos.